Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Team Ay Nanita. Yo soy Luis. Yo soy Andrea. Yo soy David. Yo soy Majo. Yo soy Salomón. Y yo soy Marisol. Y pues bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestras anécdotas. Bueno, sus anécdotas, las que nos mandan al correo contacto@inanita.mx, las que nos hacen llegar a través de Facebook o nos escriben en Instagram. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos comentan, nos comparten y nos escriben sus anécdotas paranormales, porque pues este espacio para compartirlas está bien chido con todo el team. Y bueno, el día de hoy contamos con la historia de César Ibarra Vázquez. Entonces, vamos a empezar su anécdota. Ahí les va. Dice: durante la construcción de la casa de mis padres, al excavar para hacer los cimientos, en la parte trasera del terreno, por donde ahora es el baño principal, debajo de unas formaciones muy extrañas de barro comprimido, se encontraron unos huesos. Creyeron que eran de animal, pero eran demasiado grandes para ser de algún perro, y eran muy pequeños para ser de caballo, por lo que dedujeron que eran de un humano. Los extrajeron y midieron con los de papá, y eran aproximadamente del mismo tamaño, un poco más largos. Algunos huesos extra fueron encontrados. Según recordamos, eran como de la cadera y así. Mi mamá comentó que se podían sacar y llevar al cementerio. Se quedó pensando y recordó que solo si era la osamenta completa. Por la posición en la que se encontraba y las partes que había, estaba dividido entre el patio de la casa del vecino y la nuestra. Así que era imposible poder sacar los restos completos, por lo que decidieron colocarlos donde los habían encontrado, con la diferencia de que la tierra que los cubría ya no sería la misma, sino piedras y cemento. La construcción siguió, pero a partir de ese hallazgo las cosas cambiaron en la casa. Ya había un cuarto independiente del resto de la casa, que era donde dormíamos los 4 que somos, y durante las noches los sonidos no se hacían esperar. Por entre las cortinas de la ventana del cuarto y la poca luz de la noche, se veía que alguien deambulaba afuera, una figura alta, pasos largos y desesperados. Recuerdo haber visto la silueta varias veces en la noche, y en todas llevaba un sombrero. Las piedras crujían con los pasos de los que se veía caminar. Los pasos apagados por la tierra sonaban casi sordos, pero se distinguían en el silencio del cuarto. Al parecer, mamá lo veía al mismo tiempo que yo. Se levantaba y encendía la luz. Me encontraba hacia los pies de mi cama, la cama de arriba de la litera, sentado y con la vista a la ventana. No me decía nada para no asustarme más, pero sabía lo que habíamos visto. Subía hasta el segundo escalón de la escalera marinera y tomaba mi almohada. La colocaba hacia donde me encontraba y me recostaba. Comenzaba a tararear una canción y después me decía: duérmete, no pasa nada. Ok, qué miedo. ¿Qué está pasando? Primero, O sea, qué miedo imagínate que haya con- encontrado huesos. O sea, de hecho, sin miedo a equivocarme, o sea, de acuerdo como estadísticamente, creo que cualquiera podría toparse con restos humanos en donde vive. O sea, también qué tiempo Obviamente. llevamos. O sea, es que creo que debe ser como más común de lo que nos gustaría creer. Está medio creepy pensar en eso, pero creo que todos nos hemos topado igual en alguna casa o hemos llegado a algún lugar donde hay muertos enterrados, o sea, sin que sea un lugar para eso. Mm. Es que está cañón, o sea, porque de hecho, igual aparte, quiero aclarar que qué bonito escribe César, o sea, paréntesis, pero, o sea, algo como bien chistoso también que dice es el ente este sombrero. Según yo, no es la primera vez que escuchamos una anécdota con un ente con sombrero. Y creo que en algún podcast de los primeritos que hicimos mencionamos como el tipo de apariciones más comunes. Entonces, está como muy chistoso que nuevamente se repita un ente de sombrero, pero qué desgraciado miedo, porque entonces sí es como que no algo nada más al azar, sino que sí pasa en realidad. Así que, Qué Sí, qué miedo. chistoso que a partir de que encontraron los restos, porque no encontraron el cuerpo completo, o sea, los volvieron a enterrar porque no los podían llevar a ningún lado, porque creo que tenía que ser el cuerpo completo, algo así, ¿no? Entonces, yo no sabía eso, pero qué chistoso que desde que a partir de ese momento empezaron a escuchar y a ver siluetas en la noche, ¿no? De esta entidad alta con sombrero. Pero es que también cómo sacas, o sea, cómo tienes restos humanos en tu patio, cómo los llevas al cementerio, o sea, cómo le dices a las autoridades pertinentes de, claro, lo desenterré de mi patio trasero, es como de, güey, no sabemos de Mm. dónde viene esto, o sea, sí es como un tema delicado que sería una gran historia también como para adaptar algún cortometraje.
Pues yo siento que se tiene que hablar directamente con la policía, ¿no? Así como, oye, güey, pues encontramos esto. ¿Con quién me dirijo para pues tirar estos huesos a la basura? Bueno, no a la basura, pues un cementerio, una fosa común, no sé. Porque imagínate, o sea, yo se lo voy a marcar a la policía. O sea, yo no quiero tener eso en mi casa o donde sea que esté sucediendo esto. No manches, es que ¿quién quisiera tener restos de alguien más? O sea, no sabes ni quién es, ni por qué están ahí. Bueno, si Imagínense que son los igual... restos de Stan Lizzy. Ah, no, man, ni los de Stanley. Ay, sí, Yo viejito entierro a mis hermoso. perritos en el jardín. Bueno, los perritos y Yo las también. mascotas sí está cool. No, pero ¿sabes qué? Pero, En ¿qué? Suiza está prohibido hacer eso, Por... porque se supone que contaminan el piso. Entonces lo Mm. que hacen es que se los llevan como a unas tipo fosas comunes y ahí avientan a todos los perros. No, memes. No, Sí, mejor o sea, cremarlo no. si tiene sus cenizas. Ajá, Y una dicen hornita. o sea, si haces eso, te pueden meter una multa de su puta madre. O sea, si se enteran de que tienes así un conejo o un perrito, no, no. No, girl. Un Mi papá es arquitecto y me llegó a contar que en algunas construcciones, o sea, muy grandes, como puentes y cosas así, acostumbraban a enterrar gente. Era como parte de la superstición ¿Qué dice, no? para que no se Sí. cayera. Entonces está medio, eso está bien raro. O sea, que entierres cuerpos antes de empezar la construcción o en los cimientos de la construcción para que como que lo sostengan y no se caiga. Está Sí. bien raro eso. Oye, Pero nadie pero ¿de sabe dónde si es sacaron real. el cuerpo? ¿Y dónde lo sacan o qué pedo? Pues de alguna fosa común. Al Nevate, No, de alguna fosa común. Pero Hay, al ¿por hay qué? albañil. mucha gente. O de los albañiles que se caen. Es que, No, mames. Marisol, adelante. Cuéntanos su Adelante, Marisol, problema, por escuchamos. favor. hola. Adelante, Marisol. Te oímos, No, de oímos. hecho yo también había escuchado lo que dice David, de que en algunas construcciones siempre hay algún cuerpo, un alma que se queda cuidando la construcción. Y alguna vez hace muchos años se lo contaba a Salo, de que en la mayoría de las construcciones que ha habido siempre hay alguien que fallece, porque es como pues para cuidar, o sea, como tal para cuidar el lugar y lo que decían de a lo mejor encontrar estos restos humanos. No sé si ustedes han visto o les da la curiosidad de hace muchos años ver fotografías, por ejemplo, ahorita de Puebla, de cómo era la ciudad, de que habían poquitas casas en cualquier lado y para llegar, por ejemplo, de aquí a Cholula, donde se encuentren, o sea, céntrico, era caminos larguísimos, ¿no? Ahora imagínense en el tiempo de la revolución, de todo eso, a la gente que enterraban, cementerios había por todos lados, ¿no? Porque era la periferia que es donde comúnmente había los cementerios. Ahora, esos cementerios ya no existen. ¿Por qué? Porque la ciudad ha estado creciendo. Entonces, imagínense todos los cuerpos que han encontrado pues en una construcción. O sea, todos, 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 sea hueso, lo que sea, que a lo mejor uno puede decir, no, pues son huesos de animales o así, pero, por ejemplo, en mi escuela, donde yo iba en la prepa, decían que era un cementerio. Y no dudo que no pase, no es el Sí. típico que dicen de todas las escuelas, ¿no? En mi escuela fue un circo, un no sé qué, un cementerio, pero ya que vives estas anécdotas en una escuela que yo vivía y se aparecían cosas, o el típico charro, o el caballo, o el no sé qué, el señor del sombrero con bigote, pues yo no dudo que sean almas que anden ahí andando en busca de su cuerpo o descansar como tal. Yo nada Miedo. más rápido quiero decir algo. Mi escuela, mi secundaria, sí, sí tenía cuerpos de personas enterradas porque era un convento. Y antes de que se hiciera escuela, justamente esa parte era jardín donde enterraban a los sacerdotes y a los frailes y a como las monjitas, todos que vivían ahí. Y pues era como común que pues enterraran ahí. Después alguien se le ocurrió, oye, si ponemos una escuela en este cementerio, y pues sí, ahí estuve. Es que realmente yo creo que ¿Por qué no? cualquier escuela, pues, o sea, es como potencialmente un cementerio. O sea, por lo que decíamos, la cantidad de gente que ha fallecido y en los lugares, pues no habían como espacios establecidos como para enterrar a la gente como ahorita está pues establecido.
Igual mi escuela decían que era un cementerio y no sé qué, y luego fue un circo y bla, bla, bla. Yo también fui a una escuela católica, Ay, sí. pero lo más chistoso o feo, no voy a mencionar mi escuela porque es muy mala publicidad, es que alguien murió ahí en esa escuela. Fue un No asesinato mames. muy ojete. Después, Oye, bueno, mándamelo por WhatsApp, después ¿no? les voy a contar la historia, pero bueno, les voy a contar la historia resumida. Es una escuela católica. Hay alguien que se quedaba a cuidar y era una pareja que se quedaba. Y de Ugh. domingo para lunes ocurrió el asesinato. Y Asesinato. fue un asesinato, pero ojete, ojete, ojete. O sea, como de película de terror, que literal había sangre en las paredes y en todos lados. Cuando No mames. lo escuchamos en las noticias, yo me acuerdo que estaba como de, no manches, en la escuela, qué pex. Y yo dije, pues seguramente no va a No, haber clases. Y llegamos a las clases. Y nada más, No o sea, mames. la puerta de ese cuartito daba hacia el patio principal. Solamente estaba acordonado porque no habían sacado nada todavía, no había ido los forenses. Entonces imagínense en el recreo, todos como de, no manches, de ese lado está la escena del crimen. ¿Por qué? O sea, por qué hay clases este día? Y sí, en esa escuela seguramente hay fantasmas, porque hay muchas historias. Estuvo muy ¿Y viste denso algo? y es muy mala. No, yo no vi. Mi mamá, que es psicóloga y trabajaba, bueno, trabaja en la escuela, ella sí entró. Y ella fue la que me contó, o sea, cómo estaba la escena del crimen, porque fue un crimen pasional súper, súper ojete. No ¿Quién mató a mames. quién? Solo dinos eso y continuamos con la historia. Pues es que es súper mala publicidad para ese colegio, pero Pero no digas nombre, nada más, fue, ¿cómo fue la historia? según la nota, fue una fiesta como swinger. Y la pareja visitante fue la que mató a la que vivía ahí. Pero súper feo, la neta. Súper, súper feo. Oye, ¿y El los shock. ubicaban? A los que vivían ahí, ¿Tú los sí. ubicabas? Sí, sí, sí. O sea, es que todo el mundo. Porque hagan de cuenta que era como la gente que cuidaba la escuela. O sea, que se dedicaba como también al aseo. Entonces, pues era como de, ah, claro, es Don. El nombre. Panchito, Ajá. Ponchito. No, Mames, qué horror. No, así sí se llamaba. Sí, digo, no, o sea, que en paz descansen, porque sí, yo estoy casi seguro que si hay algún fantasma, debe ser de alguno de ellos. Y también tiene mucha mala fama, creo que todo lo que tenga que ver como con religión, con conventos, con monjitas y todo. Y sumando, o sea, súmenle todo esto a esa escuela y todo eso, sí, las leyendas incrementaron muy cañón después de eso. fuck. Pues sí. No, pues cómo no. No, pues Muy, sí. muy Ay, darks. Qué órale. fuerte. Bueno, que ya salimos de la escuela, ¿no? Uy, sí. ¿En su escuela no hacen campamentos de noche? No, No. Yo Oh, a sí mí una me vez. tocó uno. No, no, no. En la primaria me tocó en esa escuela y en la escuela donde yo estaba era como una escuela gigante. Entonces nos quedábamos en la pista verde, que era la parte donde había más espacio, y había unos baños horribles, o sea, horribles de que daban miedo porque entrabas y escuchaba un piano. Jamás había un piano ahí, nunca. Luego se escuchaba como que alguien que cantaba. Los baños no tenían puertas, había regaderas así súper abandonadas y no había luz. Entonces me acuerdo que hicimos un campamento, solo fue una vez en toda mi vida que estuve en esa escuela y jamás se volvió a hacer. Pero en las noches nuestros papás o las mamás que iban con las niñas al baño, o sea, espantadas de ir al baño porque se escuchaban voces, se escuchaban gritos, se escuchaban caballos, o sea, gente que ni siquiera existía en ese momento. O sea, fue como, ¿qué está pasando? Y en las noches todos dormidos en casa de campaña, los niños llorando, todos llorando de que se escuchaba bien feo. Y cuando platico con mi mamá actualmente de, oye, ¿cómo estuvo esa vez cuando nos quedamos en la escuela a hacer un campamento? Mi mamá fue la peor experiencia porque yo tenía que cuidar a los niños y a las niñas para ir al baño y nos dividíamos y no queríamos entrar al baño porque era el lugar, o sea, se sentía una energía súper fea, súper, súper fea y había cuartos así cerrados con candado, con llaves, con no sé qué, que era imposible entrar, pero siempre había alguien que vigilaba ahí. Y era como la bodega, entonces eran los baños, bodegas, regaderas y no sé, estuvo muy, muy raro y aparte súmenle que sí espantaban ahí en esa escuela. Ay, no.
Qué chistoso, ¿no? ¿Cómo puede un lugar en el que estás todo el tiempo interactuando cambiar cuando es de noche y todo es solitario, ¿no? Cómo la Horrible. vibra del lugar cambia rotundamente. Es que justo dicen que, por ejemplo, cuando uno está solo, o sea, en cuestión de el ambiente, un lugar, una persona, cuando solamente está él y su alma y su mente, es cuando somos más susceptibles a escuchar otro tipo de fenómenos paranormales de otras dimensiones. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente está como a las vivas escuchando y buscando como alguna respuesta que no queremos escuchar, pero que necesitamos saber que hay algo más. Y muchos coinciden, o la gente que ha contado anécdotas, es que cuando ellos están solos les pasan ese tipo de fenómenos, de que no es que me agarraron o tiraron tal cosa o eso, quién sabe a qué se deba, si es como que se sientan más valientes, no sé, a poder presenciarse en este plano, en esta dimensión, pero sí coincide mucho que cuando está solo un lugar, un ambiente y eso es cuando más tenso se siente, y más de noche, porque lo que decíamos, después de las 6 de la tarde ya y como a las 3 de la mañana, que según dicen que es la hora más pesada y demás, pues imagínense toda la energía que se guarda ahí, debe ser muy fuerte. Sí, qué horror. Qué horror. Y pues, ¿qué? ¿Qué pasó? Y pues ahorita que nos estaba contando César, pues no nada más. Se nos está ahogando Salomón. ¡Alguien eche agua! Dios mío. ¡Salomón! Ya estoy bien, estoy ¡Mira bien. para arriba! Pajarito, pajarito. Ya. No sé quién tienes arriba, ¿Puedes pero guardar míralo. silencio, por favor? Estamos grabando. Poner tu micrófono, Salo, y te ahogas más. Oye, sí le puse el mute. Pobrecito, no, ya, qué groseros. Lo chistoso de la anécdota de César es que lo está viviendo también su mamá, ¿no? Que no solamente él empezó a percatarse de este tipo de cosas, sino que también su madre. Entonces, ahí les va la segunda parte de esto. A la mañana siguiente, aún con los nervios por lo que había visto, me relajaba porque mamá estaba ahí. Cada noche eran cosas distintas. En algunas, dentro del cuarto se escuchaba la respiración extra de alguien, una respiración no reconocida, ya que siempre habíamos dormido los cuatro juntos, así que nos reconocíamos cuando dormíamos. El clima cambiaba y a veces, como han llegado a contar, un aroma a tierra vieja y flores, algo extraño. Durante la escuela, mamá se quedaba sola desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde que iba por nosotros a la escuela. Papá entraba a la misma hora que nosotros. Por él llegaba a casa hasta el cuarto de la tarde. Y cuando llegaba se ponían a platicar mientras mi hermano y yo jugábamos. Y ella le contaba que durante la mañana le movían las cosas del lugar, pero no de la manera cuando, según tú dejas las llaves en un sitio y después no recuerdas dónde las pusiste. Los objetos se movían en el momento que mi mamá las estaba viendo. El agua del lavadero siempre estaba en movimiento, como si como si alguien la estuviera moviendo y siempre parecía que los cristales de las ventanas los tocaban con los nudillos de la mano, pero al voltear no veías nada. Hasta que una vez sintió que alguien estaba a su lado. Tocaron el cristal de la puerta de la cocina. Volteó y vio como la misma figura nocturna se alejaba en dirección al baño. Sí, ese en donde se quedaron los huesos de los cimientos. Con el corazón latiendo muy rápido y el miedo que sintió, como pudo se salió y nos fue a esperar fuera de la escuela durante casi 2 horas, para no regresar sola. Yo tenía como unos 8 años, y durante esa noche la presencia de alguien dentro del cuarto no se iba. Se sentía cada vez más fuerte, tanto que nunca hemos sido... Me llamo. Oportuno, ¿no? Eso sí da miedo. Se sentía cada vez más fuerte, tanto que nunca hemos sido muy religiosos, pero mamá se puso a rezar. Creo que no funcionó, pero al menos ella se sintió más tranquila y pudo dormir. Yo no. Se me cerraban los ojos, pero al cerrarlos veía a alguien parado a los pies de la litera, pues ya dormía hacia ese lado por temor a estar cerca de la ventana. La silueta se movió y de pronto sentí como algo sumía a la orilla del colchón. Horrible sensación. Mi reacción fue taparme la cara para no ver nada más de lo que ya había visto. Pero esa sensación, como cuando se te quedan viendo fijamente, se apoderó de mí. Me dejó inmóvil y no podía siquiera hablarle a mamá para que me despertara. Estaba aterrado. Mis manos me dolían por la fuerza que imprimía en los dobleces de la cobija. No sé cómo fue que despertó mamá, pero en cuanto la escuché ponerse sus sandalias, pudo escapar un sonido de mi garganta, desesperado y lleno de pánico. Hasta papá despertó. Me sentaron en la cama y no reaccionaba. Estaba petrificado y con la vista perdida. Se asustaron mucho y levantaron a mi hermano de 6 años. Ya tenían el plan de dejarlo con mi abuela para poderme llevar al hospital.
pues no podía reaccionar, estaba en estado de shock. De alguna manera, la voz de mi hermano me hizo reaccionar y comencé a llorar. No podía dejar de llorar. Cuando me preguntaban qué había pasado, no podía recordarlo. Solo quería dormir y que fuera de día. Decidieron que dormiríamos con ellos, y así durante una semana. Ya no despertaba por la noche, y al estar cerca de los tres me tranquilizaba y tampoco llegué a sentir nada. Después, cuando me volvieron a preguntar, pude recordar la sensación y les conté lo que había pasado. Mi abuela, que supo lo que había pasado, les recomendó a mamá que llevara a un padre, pero a falta de uno cerca, le recomendó que rociara agua bendita. Casualmente, hacía poco que habíamos hecho un viaje a San Juan Nuevo, Michoacán, y del santuario del Señor de los Milagros habían llenado unas botellas pequeñas con agua bendita. Mamá roció el agua y mi abuela dedicó una novena. Las cosas se calmaron un poco, o al menos eso habíamos creído. Esa es la primera parte de esta anécdota de César Ibarra Vázquez. Nos mandará la segunda parte Maldita sea César. próximamente. Y César, gracias por dejarnos tan picados. Te pasaste. O sea, por Exacto. Primero, ¿Por gracias qué? por ¿Por escribir qué? al Voy a dormir para saber qué correo pasa. de la anécdota. Qué fuerte todo lo que está pasando, ¿no? Qué fuerte No, que qué sea mal. el lugar donde, o sea, donde más, Sí. más recurrente es. Digo, podemos jugarle como al valiente e ir a visitar algún cementerio o algún lugar abandonado. Pero sabemos que las cosas se pueden quedar ahí. Digo, también sabemos que nos podemos llevar algo pegado. Pero cuando es en tu casa, creo que sí es como lo más fuerte que te puede pasar. O sea, porque ¿a dónde escapas? O sea, si es una casa que llevas años viviendo ahí, o en la casa de tus abuelitos, o de algún familiar que llevan mucho tiempo, ¿cómo escapas? O sea, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le dices a la policía? ¿O cómo pides ayuda? Si no es que es pues, un sacerdote o alguien relacionado como con la religión. Porque él dice, digo, a pesar de que él no es como tan religioso, hicieron oración, a su mamá le ayudó para sentirse más en paz, pero a él no. ¿En dónde te puedes refugiar en esos momentos? Está muy difícil. Pues Marisol, Sí. es lo que le pasa siempre. ¿A dónde va? ¿A dónde Aquí. huyes, Marisol? A cubrirte con las sábanas de tu cama. Es la única fortaleza que puedes hacer. Eso No hay más. lo pude sentir cuando él menciona el dolor de las manos por estar aferrado a las cobijas. Uy, qué fuerte. Qué horror. Mira, a mí sí me, o sea, mi cama está, aquí lo pueden ver, pegada a la pared. Entonces cuando giras la cabeza o sea, y tu cara está viendo la pared, sientes que, o sea, que atrás hay un mundo de fantasmas, monstruos y Ay, entidades es extrañas. Y cuando te giras y tu espalda está cubierta por la pared, te sientes como más protegido, como de, ah, huevo, chingón, aquí puedo defenderme, ¿no? Y él en su litera era un poco lo que él ya sentía. Exacto, pero es lo que les decía. O sea, todo ese tipo de entidades o sea, dice que se llegan a esconder en las esquinas de las casas. Entonces, pues sí, Qué bueno que mi cuarto es redondo. El sin esquinas. Puedo ser estúpido fantasma. ¿Por qué no, será que pero se es que sí esconden está en las fuerte esquinas? porque ¿Alguien sabe por es qué es que- en las esquinas? supongo que es porque donde se concentra más la energía, o sea, es como si fuera el polvo, ¿no? Como decir, el polvo se queda ahí en la esquina y al final de cuentas una energía, si es negativa, pues llega a quedarse estancada en un lugar. Entonces, o no sé si sea que las esquinas sean alguna puerta a otra dimensión o quién sabe, pero la gente que yo he conocido, algunos coinciden que sí es como en las esquinas donde hay ese tipo de energías fuertes y que hasta te dicen como limpia con tal cosita o pon una Ujú. veladora o un agua, no sé qué. Pero, o sea, como lo que decían, justo cuando te pasa algo así en tu propia casa, a donde huyes, pues es como trata de tranquilizarte porque al final de cuentas vas a dormir ahí. O sea, a lo mejor alguna ocasión que nos pasó aquí en la casa, que de mi abuelo y eso que nos pasaba, un tío decía como, vénganse para acá. Y yo, es que el hecho de que nos vayamos ahorita a las 2 de la mañana, 3, hasta tu casa, para protegernos de algo que no sabemos si va a estar aquí o nos va a seguir o qué va a pasar, pues mejor no arriesgarte, quedarte en tu casa, en lo que uno crea, porque hay gente que puede creer en tal religión, puede que no, puede que tengan otras ideas y demás, es como protegerse de acuerdo a lo que uno llega a creer, ¿no? Como decíamos en algún episodio, todos le damos el poder y la fe a lo que creemos, ¿no? Entonces,
En nuestro caso era como, somos más de espirituales, más de Reiki, más de energía, más de cortes energéticos, entonces como, pues entonces tráete pues esta cosita para limpiar, para hacer esto, una oración, invocar a los ángeles o a los arcángeles que te protejan, o sea, como más esa parte espiritual, agua bendita, un Padre Nuestro, pero digo, en mi caso que le pasaba luego a mi abue, si eran como cosas que a lo mejor yo nunca había visto y le pasaban a ella eso, les había contado alguna vez que en las noches ella se ponía a rezar como en otro idioma, de repente ella como que decía de, es que me están agarrando las piernas y se pone a llorar porque y veíamos y las piernas como si de verdad le estuvieran apretando y las manos de alguien que le estaba haciendo daño que ni siquiera veíamos nosotros, o sea, yo ni yo lo sentía, pero no veía nada, entonces en ese momento es hacer cortes energéticos, Reiki con las manos, con no sé qué, con la energía, con lo que se pueda y tratar de tranquilizar, porque ¿qué haces? O sea, realmente es, uno se altera, todos nos alteramos, nos da más miedo y ellos se alimentan del miedo como tal. Entonces, cuando uno empieza con que la sugestión y no es que está viendo esto, o estoy sintiendo a alguien que está ahí, o me están hablando realmente y te empiezas a sugestionar y empiezas a pensar más, ellos es como los animales, no huelen el miedo. Entonces, entre más miedo tengas, más como que están ahí consumiéndote. Entonces, sí es Como algo un difícil. dementor. Así es, precisamente. Es que, a ver, Vaya, les quería vaya. preguntar, o sea, ¿qué sería lo más sensato hacer cuando estás como seguro de que hay una presencia, digo, fantasmal? O sea, ¿qué sería lo más sensato hacer? Decir Quemar la groserías. casa. Ya. Pues, Colgarte. es que Pero pon tú que sea a las 3 de la mañana, ¿qué haces? Ajá, lo que dice Marisol, o sea, le habían dicho de, ¿sabes qué? Pues vente para acá, eran las No. 2 3 de la mañana, pero te quedas ahí también como con el fantasma o con esa entidad. ¿Qué se hace? O sea, realmente, si estamos ante alguna presencia que no sabemos de dónde viene o qué puede llegar a ser, ¿qué se hace? Yo siento, y ya me ha pasado 2 veces, ahorita les voy a contar la última experiencia que tuve con un fantasma que fue Ay, reciente. David. Pero, por ejemplo, cuando estuve con Luis y estuvimos en la casa del papá de Pollo, fue como de, no manches, lo primero que hicimos fue de, saludos a Pollo, lo primero fue de, ¿saben qué? O sea, es como de, perdón, o sea, si te molestamos, o sea, no tenemos malas intenciones. Creo que lo más Pero pues si importante es es tu como casa, marcar. ¿qué? No, igual, o sea, es que sabes que, o sea, no te quiero hacer nada. Es como tratar de marcar, o sea, como marcar como paz, ¿sabes? O sea, tú buscas algo, yo no creo que estés buscando eso aquí donde estoy yo. Hay que llevar la fiesta en paz, hay que estar tranquilos con cualquier entidad y con cualquier cosa para evitar que alguien se enoje. Es lo que yo creo que sería Exacto. como lo más sensato a hacer. Es que es Mándalos como a lo que chingar a su platicamos madre. la otra vez, ¿no? De, por ejemplo, a lo mejor en esta dimensión nosotros creemos que ellos son los fantasmas. ¿Qué tal si en otra Ujú. dimensión es al revés? ¿Qué tal si ellos creen que nosotros somos los fantasmas? Y de hecho ellos se espantan más a lo mejor cuando nos escuchan y por eso corren y por eso se esconden, pues por decir, ahí vienen, ¿no? ¿Quién sabe? Es como la película de los otros, ¿no? Ujú. Que podría, nadie sabe, o sea, realmente qué pueda pasar. Y lo que dice David, creo que algo así sensato podría ser, si recuerdan y ya han visto lo que tuvimos en el libro rojo, o vayan a ver lo que estuvo súper padre, ahí fue como la presencia de alguien que realmente yo lo sentí, que les dije, está en esa esquina, está en ese lado, y de verdad, o sea, lo que vivimos ese día no se vio todo en el video, pero fue algo inexplicable, o sea, de verdad, algo que hasta Axel, saludos a Axel, que no cree en eso, se quedó como, ¿qué está pasando? Pasos, se escuchaban claramente que venían y justamente los pasos empezaron a ladrar los perros, el gato de Luis empezó a llorar y nunca fue el gato, o sea, les cuento y se me eriza la piel Ay, porque me acuerdo de ese momento y es como, volvemos a lo mismo, cuando 6 personas están escuchando la misma cosa, pero no ven nada, pero uno siente que hay alguien ahí. ¿Cómo puedes inventar eso también, no? ¿Cómo puedes decir que todos sientan y piensen eso porque no es su gestión? O sea, realmente pasó algo ahí. O sea, sí fue, alguien se está tratando de comunicar contigo y lo que hicimos en ese momento fue, ¿sabes qué? No te queremos molestar. Si sabemos que estás aquí, esta es tu casa. Si tú vives aquí, tranquilamente hagamos las paces, tranquilamente, pues disfruta, quédate aquí y tratar de tener, como dice David, las cosas
tranquilas porque no sabemos a lo que nos enfrentamos también, ¿no? Entonces puede que sea alguien, puede que no sea alguien que te conteste pues por, no sé, la verdad es que sí estuvo muy raro eso y lo mejor es tener como la fiesta en paz, ¿no? O sea, como desearle como tranquilidad, paz, ofrecer si quiere alguna ayuda, una vela, un agua, algo que a la gente luego dicen que si pones como un vaso de agua, una veladora en su nombre, como que le das luz, una oración, pero no sé, creo que podría ser como lo más sensato que alguien podría hacer sin tener que investigar o indagar en quién está ahí, si se murió, quién eres y tratar de o sea, molestarlo porque pues, quién sabe qué puede hacer también. También, si investigas más, como que generas un vínculo más fuerte, ¿no? Que quizá igual y Ujú. más adelante es más complicado, más complejo, pues, romper o terminar. La verdad sí está bien Mm, interesante. sí. ¿Les gustaría tener un amigo fantasma así como Gasparín? Sí. Ay, sí, Como qué Gasparín tierno. está chido, ¿no? Ah, Como o sea, sabiendo Gasparín, que es una sí. entidad Y sí es así, está sí. bueno. Ajá, sí, sí, sí. Sí. Pues por lo que decía Mon Pero, en el, ajá, en el, dile. en el último live con Badía, que era de como de, pues a mí la neta, o sea, sí me gustaría como tener fantasmas, porque es gente que ya vivió, ya es más sabia, es más, o sea, sabe, tiene muchos más conocimientos que nosotros. Entonces no lo había visto por esa parte y después pensé como de, vaya, vaya, ya no le tengo Pero tanto miedo a los fantasmas. el pedo es que no se ponen a platicar contigo así como, vamos a Mm, echarnos un café, No, güey. claro O que sea, de no. repente te hacen esas cosas, te asustan, obviamente te sacan un pedo. O sea, si fuera buena onda de, güey, pues me siento solo, vamos a echarnos un coffee, pues ahí sí lo entiendo. Pero que Pero lleguen es que también no así, puedes confiar en él, oye, ¿no? Imagínate, te estás ¿qué? bañando y no puedes confiar en él. Te estás bañando y ¿cómo sabes que no estás asomándolo? También. Qué Ay, ya miedo. muerto, pues O sea, no pasa yo creo nada, que oiga. un amigo, o sea, como entidad así, como decíamos, como Gasparín, estaría chido. O como Ryuk de Death Note, ¿no? Este demonio también estaría cagado tener un amigo así, tan como chistosito. Eso sí estaría padre. De lo demás, no. A ver, David, cuenta, cuenta. Les voy a contar. Hace... ¿Cuándo fue? Creo que fue la semana pasada. Ya Vale, les, verga. ya les conté que pues yo trabajo en una dependencia y han pasado cosas ahí. Ya les conté que en algún momento vi una sombra chiquita que se movió porque dicen que hay una niña, que fue lo que según yo había visto. Entonces, la semana pasada pues ya había dado mi hora de salida. Estaba solamente yo con mi compañero de ahí de oficina, lo estaba esperando porque estaba por llover, entonces como para que nos fuéramos los dos juntos. El, Su escritorio está pegado a la entrada, o sea, a la puerta de la entrada de la oficina. Y al fondo está el baño, está cerrado. Es de las manijas que son largas, no es de las redondas, es de las que larguitas que bajas. ¡Pup! Él me está hablando y de repente se queda así y me dice, no mames, acaban de abrir la puerta. O sea, pero no abrir la puerta de que le empujaron, de que se bajó la palanca y se abrió. Mm. Y fue como de, no manches. O sea, y él nunca había visto nada, por eso se quedó más impresionado porque fue de, es que acabo de ver cómo bajaron la manija de la puerta y abrieron o sea, la puerta del baño. Y él se esperó porque ese baño es pues, un baño público, mucha gente sube ahí a hacer uso de él. Y esperamos que alguien saliera. Pero pues como nadie salía y ya nos habíamos quedado un poquito después de la hora de la salida, fue como de, ¿qué onda? ¿Quién fue? Entonces, ahí va David, don pendejo, a entrar al baño. Entonces, Ay, David. le digo a este amigo, ¿sabes qué? Ven, vamos a ver. ¿Qué puede Vamos, salir? abrimos la puerta y no hay nada. O sea, no pudo haber sido el aire, no pudo haber sido nada. Y como es una casa que se adaptó para oficinas, es un baño completo, pero la regadera está deshabilitada. Cuando entramos empezó a crujir, o sea, como la tubería, no sonaba como agua. Ven que el agua, o sea, cuando pasa la tubería o es drenaje se escucha como que cruje, algo muy raro. Aquí no, aquí crujía muy raro. Y nunca habíamos escuchado que crujiera. No venía de la ventana, venía de ahí de la regadera.
Y ya otra vez, ahí va David don pendejo, otra vez, a jugarle. Y a mí se me ocurre agarrar la puerta y decir, si estás aquí, toca 2 veces. Ay, no, lleva o sea, la no seas chingada, mamón. David. Y dije, pues, X, o sea, pudo haber sido el aire, o sea, para quitarnos como de sugestiones. Y les juro, les puedo afirmar que crujió 2 veces la regadera. Hizo... Y mi amigo nada más me agarró del brazo así y fue como de... No mames, te acaba de contestar. Vámonos de acá. Yo nada más me acuerdo, yo ya me quedé así como de... No manches, que acaba de tronar 2 veces. O sea, ¿qué probabilidad había de que de repente deja de tronar y cuando preguntamos hace lo que pedimos? Sí fue como de... Ok, pues ya, vámonos, con permiso, nos vemos. Y nos fuimos de la oficina y, o sea, después de eso fue como, ¿sabes qué? Apagamos todo y nos vamos. Y nos fuimos. Y así fue como dejé de trabajar en mi trabajo. Contrátenlo. No, no mames. Sí, y se me olvidó Qué contarles. Qué fuerte. bueno que me acordé ahorita para que quede grabado ahí no manches. en el podcast. Sí, estuvo muy cañón. Y es en ese piso en donde pasan las cosas. Es en el mismo Pánico. piso donde yo vi la sombra que se movió cuando estaba solo. Digo, muchas veces igual juega nuestra sugestión o algún efecto visual o nuestros sentidos. Pero sí han pasado muchas cositas que es como de... Ya es mucha coincidencia. Y ocurren cuando ni siquiera estamos como pensando o hablando sobre esos temas. O sea, es como ni siquiera... Es como que lo atraigamos como con el pensamiento o nuestros sentidos o lo que sea. Que es como de, bueno, podría ser algún tipo de sugestión. O que juegue en nuestra mente. Pero no. Era un día normal. O sea, habíamos hablado de puras pendejadas yo creo que 1 hora antes. Y de repente es como de... Acaban de abrir la puerta, o sea, bajando la manija, o sea, se vio cómo hicieron esto y abrieron. Próximo en vivo desde mi trabajo. Qué miedo. Oye, ¿Quién se ¿no está han riendo? pensado en ponerle una veladora? ¿Qué? No. Podríamos hacerlo, la verdad. ¿Qué ¿Cómo? preguntaste, Salo? ¿Quién se estaba riendo? ¿Riendo? Escuché la risa de una señora. Bueno, Tendremos como que de ver una el mujer, güey. Ahora. Ay, ya. No, no te escuché una risa, pero seguramente fue como un desfase. No nos asustes. ¿Es neta? Bueno, la risa vino del cuarto de Salo. No, vénse a la verga. Salo la Aquí invocó, soy Salo Cristo la Rey. atrajo. No, Aquí digo, gobierna Diosito. Y Digo, aquí igual, digo, no he escuchado ninguna risa, estoy como solo en mi cuarto, eso quiero Yo creer. tampoco me he reído. yo estoy solo en mi Andrea, casa. sí, Suerte, que fue Lisa. Andrea. No, yo no me he reído, Pero ni bueno. ruido he hecho. Sí, alguien no ha hecho ruido hoy. Valiste madre, Salo. Vénse a la verga. Dulces Nada, puedes sueños. pasarme a mí. Bueno, adiós. Ay, no. ¿Por qué se va? Híjole. Ya investigaremos qué se escucha. Pero mientras tanto, estén pendientes del próximo podcast en donde descubriremos el desenlace de la historia de César. César, gracias por escribirnos y dejarnos tan picados con tu anécdota. Está cabrón, estaremos pendientes de lo que nos escribas. Y los demás que nos están escuchando y están suscritos a este súper anecdotario, no olviden que también nos pueden mandar sus anécdotas para que todo el team reaccionemos y comentemos sobre este tipo de historias que la verdad nos dan mucho miedo, pero nos encanta. Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Yo soy Luis. Yo soy Andrea. Yo soy David. Yo soy Majo. Yo soy Salomón. Y yo soy Marisol. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Adiós. Ay. Chequen sus baños a ver si no tienen fantasmas en las esquinas. Tapen sus En el baño. Tapen sus esquinas. No tengan esquinas en su casa. En el sin esquinas. Oigan, Se que escucha un oigan, ruido, oigan. ¿no? Como si lloviera mucho. ¿alguien traía? Ajá, ¿alguien tiene un ventilador prendido o algo? No, empezó a sonar después de que yo conté la anécdota. No sé quién suena así. Eres tú. Ay, ya me dio miedo, güey. Mira, No. mis Según yo, David. audífonos están mal. Me voy a desconectar y ustedes me dicen. Va.
Bueno, voy a colgar el audio un momento. Sí, es David. Sí, Y es sí, sí David. era él. Oh my god. No, espérate, no, a ver, No, a ver, aguanta. ¿quién dijo adelante, culeros? ¿Qué es eso?